Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Las jirafas y los bueyes son animales kosher para comer, pero los camellos no lo son. Según las leyes dietéticas judías tradicionales, los mamíferos terrestres deben cumplir dos requisitos para ser considerados kosher: tener pezuñas partidas y rumiar el alimento. Los bueyes y las jirafas cumplen ambas condiciones, mientras que los camellos solo cumplen una de ellas. Aunque la jirafa es técnicamente considerada kosher, casi nunca se consume y no forma parte habitual de la alimentación. Cuando los productores de Ace Ventura, Detective de mascotas, estaban haciendo el casting para el papel principal, primero se acercaron al actor Rick Moranis, pero él lo rechazó. Luego consideraron a Jude Nelson, Alan Rickman e incluso cambiar el papel a un personaje principal femenino con Whoopi Goldberg. Finalmente, eligieron a Jim Carrey basándose en sus actuaciones en el programa de comedia In Living Color. Jack Daniel aprendió a destilar whisky de un esclavo afroamericano llamado Nathan Nearest Green. Daniel nombró a Green su maestro destilador, lo que lo convirtió en el primer maestro destilador afroamericano del país. De hecho, 3 de los descendientes del tío Nearest todavía trabajan para la destilería de Jack Daniel en la actualidad. Según datos de la Oficina Federal de Investigaciones, hay aproximadamente un 40% de probabilidades de que alguien quede impune por un asesinato en los Estados Unidos. También hay alrededor de un 50% de probabilidades de que alguien quede impune por agredir a otra persona. Coca-Cola ha sido el patrocinador más antiguo de los Juegos Olímpicos, desde que apareció por primera vez en los Juegos de 1927 en Ámsterdam. La compañía comenzó su relación olímpica distribuyendo bebidas a atletas y espectadores, y con el paso de las décadas se convirtió en una de las asociaciones comerciales más duraderas de la historia del deporte. A lo largo de numerosos Juegos Olímpicos celebrados en distintos continentes, la marca ha participado en campañas publicitarias, programas para aficionados y actividades promocionales relacionadas con el evento. Durante más de 350 años, la extremadamente pequeña isla de los Faisanes ha cambiado de país entre Francia y España cada 6 meses. Se encuentra en el río Bidasoa, que también es la frontera entre las dos naciones. Con apenas unos miles de metros cuadrados de superficie y sin habitantes permanentes, es considerado uno de los condominios territoriales más antiguos del mundo, una forma de soberanía compartida entre dos países. La isla tiene un importante valor histórico porque allí se llevaron a cabo negociaciones diplomáticas que culminaron con la firma de acuerdos entre las coronas francesa y española en el siglo XVII. Actualmente permanece cerrada al público la mayor parte del tiempo y es administrada de manera alterna por autoridades de ambos países según el periodo correspondiente. Durante la Edad Media en Europa, las personas que eran sorprendidas vendiendo azafrán falso eran ejecutadas por ley. El azafrán era una de las especias más valiosas del mundo, llegando a valer su peso en oro en ciertos periodos debido a la enorme cantidad de flores necesarias para producir pequeñas cantidades del producto. Su uso era muy apreciado en la cocina, la medicina y la fabricación de tintes. Debido a su elevado valor, la adulteración y falsificación se convirtieron en problemas frecuentes, lo que llevó a algunas ciudades y regiones a imponer castigos extremadamente severos. Una musaraña común debe comer hasta el doble de su peso corporal en comida todos los días para mantenerse con vida. De hecho, morirían de hambre si se quedan sin comida por solo unas pocas horas. Su metabolismo es uno de los más rápidos del reino animal, lo que las obliga a pasar gran parte del día cazando insectos, gusanos y otros pequeños invertebrados. Algunas especies incluso permanecen activas durante el día y la noche, en ciclos muy cortos de descanso y alimentación. A pesar de su diminuto tamaño, son depredadoras feroces y sorprendentemente agresivas, capaces de atacar presas cercanas a su propio tamaño. Su ritmo de vida es tan intenso que cada hora sin alimento representa una pérdida significativa de energía para su organismo. Desde la década de 1950, al menos 4 actores que interpretaron al hombre Marlboro en los anuncios publicitarios han muerto por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Esta coincidencia atrajo una enorme atención mediática y contribuyó a convertir al personaje en un ejemplo frecuentemente citado en los debates sobre los riesgos del consumo de cigarrillos. El hombre Marlboro fue una de las figuras publicitarias más reconocibles del siglo XX, representando una imagen de independencia, aventura y vida al aire libre. Durante décadas apareció en vallas publicitarias, revistas y campañas internacionales, convirtiéndose en uno de los símbolos comerciales más famosos de la historia. Algunos lugares públicos están comenzando a instalar luces azules en sus baños para combatir el consumo de drogas. Las luces azules ayudan con este problema porque dificultan que el usuario de drogas encuentre sus venas.
La costumbre de mojar el pan en aceite de oliva y vinagre comenzó originalmente en San Francisco, no en Italia. La práctica se popularizó en restaurantes italo-estadounidenses durante la segunda mitad del siglo XX, donde se servía como una forma sencilla y económica de recibir a los comensales mientras esperaban sus platos principales. En muchas regiones de Italia, el pan tradicionalmente se consume solo o acompañado de otros alimentos, y la combinación de aceite de oliva con vinagre balsámico para mojar pan no era tan común como suele pensarse fuera del país. El Palacio del Parlamento en Rumania es el edificio más pesado del mundo, con un peso de alrededor de 4.098.5 millones de kilogramos. El costo de la calefacción y el uso de electricidad también supera los $6 millones al año, que es el costo de energizar una ciudad de tamaño mediano. El hombre Michelin posee un perro blanco y esponjoso de igual manera llamado Bubbles. La razón por la que el hombre Michelin es blanco es porque las llantas no se tiñeron de negro hasta 1912. El personaje, conocido oficialmente como Bibendum, fue creado a finales del siglo XIX y es una de las mascotas publicitarias más antiguas que aún siguen en uso. Su aspecto está inspirado en una pila de neumáticos apilados, una imagen que llamó la atención de los fundadores de Michelin y dio origen a uno de los símbolos comerciales más reconocibles del mundo. Disneyland, en el sur de California, ha permanecido abierto casi todos los días desde su inauguración. Sin embargo, a lo largo de su historia ha tenido que cerrar temporalmente en contadas ocasiones debido a acontecimientos extraordinarios, entre ellos el asesinato de John F. Kennedy, el terremoto de Northridge, los atentados del 11 de septiembre y la pandemia. El general revolucionario mexicano Pancho Villa protagonizó una película biográfica sobre sí mismo en 1914 llamada La vida del general Villa. La película contenía tanto escenas de combate preparadas como imágenes de combates reales de la Revolución Mexicana. Según la revista de Ciencias Forenses, unos investigadores descubrieron a un ciervo alimentándose de un ser humano por primera vez. Es posible que lo haya estado consumiendo debido a una deficiencia de minerales como el fósforo, la sal y el calcio. Las muñequeras se hicieron populares en la década de 1930, cuando el tenista Fred Perry usó gasa en su muñeca derecha para evitar que el sudor llegara al mango de su raqueta y también para limpiarse la frente. Solo hay un McDonald's en Cuba, y está ubicado en la base naval de la bahía de Guantánamo, en el sureste de Cuba. La base naval también cuenta con un Baskin Robbins, Pizza Hut, KFC y Taco Bell. Estos restaurantes son propiedad y están operados por el Departamento de la Marina, y los cubanos tienen prohibido visitarlos. Los gatos disfrutan recostarse bajo la luz del sol mientras toman una siesta porque les ayuda a ahorrar energía y a gastar menos calorías para mantener su temperatura corporal interna. También tienen una temperatura corporal más alta que la nuestra, alrededor de los 38.8 grados Celsius. Gracias a esta adaptación, suelen buscar lugares cálidos como ventanas soleadas, mantas, techos o superficies que conservan el calor durante varias horas. Los gatos pueden dormir entre 12 y 16 horas al día, y algunos incluso más, especialmente cuando envejecen. Aunque parezca que están profundamente dormidos, muchas veces permanecen en un estado de descanso ligero que les permite reaccionar rápidamente ante cualquier sonido o movimiento. Las medusas se clasifican como plancton porque son organismos que no pueden nadar contra la corriente. Aunque pueden impulsarse mediante contracciones rítmicas de sus cuerpos, la fuerza de las corrientes marinas suele ser mucho mayor que su capacidad de desplazamiento. Algunas especies recorren enormes distancias arrastradas por los océanos y pueden aparecer repentinamente en grandes cantidades cuando las condiciones son favorables. Las medusas existen desde hace cientos de millones de años, mucho antes que los dinosaurios, y han sobrevivido a numerosos cambios ambientales a lo largo de la historia de la Tierra. Su anatomía simple y eficiente les ha permitido prosperar en mares de todo el mundo, desde aguas tropicales hasta regiones polares. Emma Morano fue la última persona viva conocida en la Tierra que nació en los años 1800. Además de ser la persona más anciana del mundo en el momento en que falleció en 2017. Nació en 1899 y vivió durante 3 siglos diferentes, siendo testigo de acontecimientos históricos que abarcaron desde la era de los carruajes tirados por caballos hasta la era de los teléfonos inteligentes. También fue una de las últimas personas verificadas que habían vivido antes del inicio del siglo XX. Alcanzó la edad de 117 años y más de 4 meses, convirtiéndose en una de las personas más longevas registradas en la historia. En 1937, el crucero de nieve antártico fue un vehículo diseñado para ayudar con el transporte durante la expedición del Servicio Antártico de los Estados Unidos desde 1939 hasta 1941. Sin embargo, las llantas sin dibujo,
provocaron que el vehículo no tuviera tracción en la nieve y básicamente quedó inútil. El equipo terminó dejando el vehículo atrás cuando regresaron a Estados Unidos para concentrarse en la guerra, pero fue descubierto más tarde en 1946. La palabra cuarentena proviene de la palabra italiana quarantena, que significa 40. Durante la peste negra, en el siglo XIV, los barcos tenían que esperar 40 días fuera del puerto para demostrar que no estaban infectados. El rascacielos Burj Khalifa en Dubái, durante sus primeros años de operación, dependió en parte de camiones cisterna para transportar sus aguas residuales debido a que la infraestructura de saneamiento de la zona aún estaba en desarrollo. Con el tiempo, la expansión de la red de alcantarillado permitió integrar el edificio a sistemas de tratamiento más modernos y eficientes. En 2014, la compañía de bebidas energéticas Red Bull tuvo que compensar a los clientes que compraron sus bebidas entre 2002 y 2014, luego de que un hombre estadounidense llamado Benjamin Carothers los demandara. Él afirmó que el eslogan Red Bull te da alas era deshonesto y que una taza de café contenía más cafeína que su propia bebida energética. Los leones son capaces de rugir a un volumen de hasta 114 decibelios debido a que sus cuerdas vocales tienen forma cuadrada en lugar de forma triangular, como la mayoría de las especies de animales. Su rugido puede escucharse a varios kilómetros de distancia y cumple funciones importantes como marcar territorio, localizar a otros miembros de la manada y advertir a posibles rivales. Los machos suelen rugir con mayor frecuencia, especialmente durante la noche, cuando el sonido viaja más lejos. Esta poderosa vocalización les permite comunicarse sin necesidad de desplazarse grandes distancias a través de la sabana. Durante los disturbios por el reclutamiento de Nueva York de 1863, Leonard Jerome, quien era el abuelo de Winston Churchill, defendió el edificio de oficinas del New York Times con una ametralladora Gatling. La película Top Gun se produjo en colaboración con el Pentágono para renovar la imagen de la Marina de los Estados Unidos después de la Guerra de Vietnam. La producción recibió acceso a aviones, portaaviones y personal militar, algo que habría sido extremadamente costoso de recrear por cuenta propia. Tras el estreno de la película en 1986, la popularidad de la aviación naval aumentó considerablemente y los centros de reclutamiento reportaron un mayor interés por parte de los jóvenes. Una foca de puerto llamada Hoover era capaz de imitar el habla humana. El cachorro huérfano fue descubierto por un hombre llamado George Swallow y se quedó en un estanque en su patio trasero. Los dos se hicieron grandes amigos e incluso Hoover aprendió a decir hola y ven aquí, haciéndolo con un acento de Nueva Inglaterra similar al de Swallow. Hoover vivió el resto de su vida en el acuario de Nueva Inglaterra cuando envejeció. El Dr. Washington Sheffield fue un cirujano dental mejor conocido por inventar la pasta de dientes moderna. También inventó la pasta de dientes que viene en tubos colapsables, después de que su hijo fuera a París y notara a los artistas preparando sus paletas de pintura con la misma idea básica. Universal Pictures no incluyó un símbolo de derechos de autor para la película Charada de 1963, protagonizada por Cary Grant y Audrey Hepburn. Debido a esto, la película entró al dominio público desde su estreno en los cines. Una tribu en Tanzania llamada los Aya ha estado forjando acero durante cerca de 2000 años. Según el arqueólogo Peter Schmidt, descubrió que los ancianos eran capaces de construir hornos con barro y pasto. Cuando investigó su tierra más a fondo, encontró otros 13 hornos que eran similares en diseño, pero que mediante la datación por carbono, resultaron tener alrededor de 2000 años de antigüedad. Los desarrolladores diseñaron imágenes en movimiento en la pantalla, que evitarían que ésta se quemara cuando la computadora estuviera inactiva. De aquí proviene el término protector de pantalla. En los antiguos monitores de tubo de rayos catódicos, una imagen fija mostrada durante mucho tiempo podía dejar una marca permanente o semipermanente en la pantalla. Los primeros protectores de pantalla mostraban patrones geométricos, textos flotantes o figuras que se desplazaban constantemente para evitar este problema. Con el tiempo se convirtieron también en una forma de entretenimiento y personalización, dando lugar a diseños famosos como peceras virtuales, laberintos animados y el icónico conjunto de tubos tridimensionales que apareció en millones de computadoras durante la década de los 90. La mayoría de los ascensores emiten un sonido una vez cuando suben y 2 veces si bajan. Este sistema fue diseñado principalmente para ayudar a las personas con discapacidad visual a identificar la dirección del ascensor antes de entrar. El músico Bob Dylan ha mantenido una agenda de presentaciones en vivo extraordinariamente constante desde finales de los años 80. Esta prolongada serie de conciertos fue conocida popularmente como la gira interminable.
A lo largo de las décadas, ha ofrecido miles de actuaciones alrededor del mundo, consolidándose como uno de los artistas con mayor actividad sobre los escenarios en la historia de la música popular. Según el Consejo de Investigación Humana, el 84% de los vegetarianos vuelven a comer carne. Esta conclusión se obtuvo mediante una encuesta realizada a 11.399 personas adultas de 17 años o más. Los gigantes de Potsdam eran un regimiento de infantería prusiano que consistía en soldados más altos que el promedio. El regimiento fue fundado en 1676 y terminó en 1806, después de que Napoleón derrotara a Prusia en la guerra. El rey Federico Guillermo I le dijo a un embajador francés que la niña o mujer más hermosa del mundo le sería indiferente, pero los soldados altos eran su debilidad. Antes de que Walt Disney falleciera de cáncer de pulmón en 1966, las últimas palabras que escribió en un trozo de papel fueron Kurt Russell. En ese momento, Kurt Russell era un actor infantil que acababa de firmar un contrato con el estudio. Sigue siendo un misterio hasta el día de hoy lo que Disney quiso decir cuando escribió su nombre. Los antiguos romanos reciclaban su orina orinando en vasijas y dejándolas en la calle. Alguien pasaba a recogerlas para que pudieran convertirse en amoníaco, el cual podían usar para diferentes propósitos, como blanqueador e incluso enjuague bucal. La orina también era muy apreciada por los trabajadores de las lavanderías romanas, conocidas como Fullonicae, donde se utilizaba para limpiar y tratar tejidos. Su valor era tan reconocido que, en ciertos periodos, las autoridades llegaron a grabar su recolección con impuestos. De esta práctica proviene la famosa expresión atribuida al emperador Vespasiano de que el dinero no tiene olor. Lo que hoy parece extraño era considerado un recurso útil y cotidiano dentro de la economía de la antigua Roma. Durante más de 3.000 años, el chocolate siempre estuvo en forma líquida hasta que Joseph Fry aprendió cómo hacerlo sólido en 1847. Su innovación permitió crear una pasta moldeable que podía convertirse en barras, transformando para siempre la manera en que las personas consumían chocolate. Antes de eso, las culturas mesoamericanas y posteriormente los europeos lo disfrutaban principalmente como una bebida. El desarrollo del chocolate sólido abrió el camino para la aparición de la industria moderna de los dulces y la confitería. El ex lanzador de la MLB, Randy Johnson, es ahora un fotógrafo que trabaja en eventos deportivos y conciertos. El logotipo de su sitio web de fotografía es un pájaro que golpeó con una pelota de béisbol durante un juego de entrenamiento de primavera en 2001. La mayor pérdida de peso documentada pertenece a Khalid bin Mohsen Shahari, de Arabia Saudita. Llegó a ser una de las personas más pesadas registradas, con alrededor de 610 kilogramos. Tras un extenso proceso médico y de rehabilitación, perdió aproximadamente 542 kilogramos, convirtiéndose en uno de los casos de pérdida de peso más extraordinarios jamás documentados. Actualmente su peso ronda los 68 kilogramos. El término lunático proviene de la palabra latina lunaticus, que se refería a la locura y la epilepsia porque se creía que las enfermedades mentales eran causadas por la posición de la luna. Aristóteles y Plinio el Viejo afirmaban que la luna llena afectaba a las personas con trastorno bipolar. Hasta alrededor del año 1700 se creía que la luna era una de las causas de las fiebres, el reumatismo y otras enfermedades. El guionista Charlie Kaufman estaba teniendo problemas para adaptar el libro El ladrón de orquídeas en una película. Decidió escribir sobre sí mismo teniendo problemas para adaptar el libro y lo transformó en la adaptación cinematográfica El ladrón de orquídeas. En 1985, dos compañeras de trabajo en Sears grabaron una canción llamada Showstopper para ayudar a un amigo con un proyecto de clase. La canción se volvió popular y comenzó a transmitirse en la radio de la ciudad de Nueva York. Este fue el comienzo del grupo de rap Salt and Pepper. El arma que el artista Vincent Van Gogh utilizó en sí mismo se vendió recientemente en una subasta por 144,000 libras o $182,000. Es considerada por muchos entusiastas como el arma más famosa en la historia del arte. El presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, criaba un tipo especial de gansos para producir sus plumas de escribir. Como era diestro, solo usaba 5 plumas de la punta del ala izquierda. Las personas zurdas usarían las 5 plumas de la punta del ala derecha. Luego, enterraba las plumas en arena caliente y seca para endurecerlas y las cortaba en punta. China cuenta con un galardón conocido como el Premio Confucio de la Paz, creado por una organización privada como una alternativa al Premio Nobel de la Paz. El premio ha sido otorgado a diversas figuras internacionales y suele recibir atención mediática por sus elecciones poco convencionales y por su relación con la filosofía de Confucio.
En 2015, un hombre de Texas le disparó a un armadillo, pero la bala rebotó en el caparazón duro e impactó al hombre en la cara. Afortunadamente estaba bien, pero tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital cercano para que le fijaran la mandíbula con alambres. En la pintura El viejo pescador, el hombre mostrado tiene un rostro inusualmente asimétrico. Sin embargo, si se refleja el lado derecho de la imagen, se puede ver al diablo sentado en un ataúd con un mar embravecido detrás de él. La obra completa muestra tanto el lado bueno como el malo de ser un ser humano. El aluminio que se recuperó de los escombros del World Trade Center después del 11 de septiembre se utilizó como protectores de cables para los astromóviles de exploración de la NASA en Marte, Spirit y Opportunity. El propósito de esto fue honrar a las víctimas de ese fatídico día. El inventor Nikola Tesla afirmaba que nunca dormía más de 2 horas por noche. Un periodista del que se hizo amigo confirmó esa afirmación al decir que Tesla lo llamó a las 3 de la mañana para decirle que estaba resolviendo un problema, y después de comparar teorías consigo mismo y llegar a la solución, Tesla le colgó. El primer nombre del personaje cómico de ficción Mr. Bean, interpretado por Rowan Atkinson, es Mr. Esto significa que su nombre completo es Mr. Bean. El comediante Phil Hartman fue originalmente un diseñador gráfico que recibió su título de la Universidad Estatal de California en Northridge en 1974. Antes de unirse a Saturday Night Live, creó portadas de discos para varias bandas de rock and roll. En 2015, Godzilla se convirtió en ciudadano japonés e incluso fue contratado como embajador de turismo de Japón. El nombramiento formó parte de una campaña promocional destinada a atraer visitantes y destacar uno de los personajes más reconocibles de la cultura popular japonesa. Godzilla es considerado un auténtico icono nacional y ha protagonizado decenas de películas desde su debut en 1954. A lo largo de las décadas, el personaje ha evolucionado de una metáfora relacionada con la era nuclear a un símbolo mundial del cine de monstruos gigantes. El investigador Dov Sikirov estudió a 28 voluntarios sanos al momento de evacuar para descubrir si es mejor ponerse de cuclillas o sentarse en el inodoro. Registró los tiempos y concluyó que el tiempo promedio que les tomó a los voluntarios evacuar mientras estaban de cuclillas fue de 51 segundos. El tiempo promedio que les tomó evacuar mientras estaban sentados fue de entre 114 y 130 segundos. La primera grabación conocida de un video musical realizada en el espacio fue una versión revisada de Space Oddity de David Bowie por el comandante Chris Hadfield cuando estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional. En 1958, los Hawks de San Luis fueron el último equipo de la NBA en ganar un campeonato sin un jugador afroamericano en su plantilla. Isaac Newton usó una aguja de coser grande para pinchar detrás de su propio globo ocular en un intento de corregir su visión. Consideró que el experimento fue un éxito e incluso escribió sobre ello en detalle en su diario, incluyendo cómo realizar el procedimiento. Existen plantas purificadoras de atmósfera que eliminan los contaminantes de las habitaciones. Algunas especies son capaces de absorber ciertos compuestos presentes en el aire a través de sus hojas y raíces, además de contribuir a mantener niveles agradables de humedad en espacios cerrados. Entre las más conocidas se encuentran el poto, la lengua de suegra y el lirio de la paz, que suelen utilizarse en hogares y oficinas por su resistencia y facilidad de cuidado. Aunque una sola planta tiene un efecto limitado en habitaciones grandes, los estudios han demostrado que la vegetación de interior puede ayudar a crear ambientes más agradables y aportar beneficios psicológicos, como una mayor sensación de bienestar y una reducción del estrés cotidiano. Adolf Hitler era un gran fanático del cine y veía películas con frecuencia. También veía películas en diferentes idiomas y a veces simplemente le contaban el argumento de las mismas. En ocasiones se quedaba despierto toda la noche hasta las 10 de la mañana viendo películas. John Brower Minogue no solo fue la persona más pesada que jamás haya existido, sino que también fue el primate más grande conocido de la historia. Incluso superó el tamaño máximo estimado del Gigantopithecus. En su momento de mayor peso se calculó que superó los 630 kilogramos, una cifra extraordinaria incluso entre los casos médicos más extremos registrados. Su condición requirió una atención constante y llegó a convertirse en objeto de estudio por parte de especialistas interesados en los límites del cuerpo humano. A pesar de su enorme tamaño, logró perder cientos de kilogramos durante un prolongado tratamiento médico, estableciendo también uno de los mayores descensos de peso documentados. Los sabores sin glasear de Pop-Tarts, como fresa, arándano y azúcar morena con canela, se consideran veganos, pero las Pop-Tarts glaseadas no lo son porque contienen productos lácteos.
Las Pop-Tarts también tuvieron su propio cereal a principios de los años 1990 llamado Pop-Tart Crunch. Honolulu, Hawái y Juneau, Alaska, son las únicas capitales de estado donde las carreteras no se conectan con otras carreteras del estado. Durante los años 1920 y 1930, la gente en Australia realizaba carreras de cuadrigas, pero sus fieles corceles eran motocicletas en lugar de caballos. Los conductores incluso se vestían con trajes de estilo romano y recibían nombres romanos. En 2017, Harlan Fairweather, de 97 años, fue la persona más anciana registrada con un progenitor vivo. Su madre, Violet Brown, tenía 117 años y 5 meses después de que Harlan falleciera, Violet también lo hizo. La Agencia Central de Inteligencia desarrolló una pistola para ataques cardíacos que dispara un dardo pequeño capaz de penetrar la ropa. El dardo se desintegra al contacto y todo lo que queda es un pequeño punto rojo en la piel antes de que el veneno se filtre al torrente sanguíneo. Una autopsia mostraría que la víctima simplemente murió de un ataque cardíaco. El cineasta Ron Howard todavía posee el primer auto que compró, el cual fue un Volkswagen Escarabajo de 1970. Su cuñado se lo encontró después de que Howard lo vendiera y reemplazara el motor. Luego, su cuñado le envió el escarabajo a Howard y terminó siendo el auto en el que cortejó a su esposa. Según el Instituto Nacional de la Juventud de Crianza Temporal, solo la mitad de todos los niños de crianza en Estados Unidos tendrán algún tipo de empleo remunerado para cuando tengan 24 años. 7 de cada 10 niñas que salen del sistema de crianza temporal quedarán embarazadas antes de cumplir los 21 años. Los negocios eran tan buenos en la ciudad de San Francisco durante la Gran Depresión que construyeron el puente Golden Gate y el puente de la bahía de Oakland al mismo tiempo. Si tu lavavajillas tiene 10 años o más, probablemente tenga un filtro autolimpiante. Sin embargo, si es un modelo más nuevo, lo más probable es que tengas que limpiar el filtro manualmente con regularidad. La única vez que Leonard Nimoy apareció en público como Spock de la serie Star Trek fuera de la televisión fue en el festival Pear Blossom en Medford, Oregón, en 1967. Se desempeñó como el gran mariscal del desfile. El agua más pura de la Tierra se puede encontrar en Puerto Williams, que se encuentra en el sur de Chile, en el extremo de América del Sur. La región está rodeada por algunos de los ecosistemas más prístinos del planeta y cuenta con una densidad de población extremadamente baja, lo que reduce significativamente la contaminación ambiental. Investigaciones realizadas en la zona han encontrado concentraciones muy reducidas de partículas y contaminantes presentes en otras partes del mundo. Puerto Williams también es conocido por estar más cerca de la Antártida que de muchas de las grandes ciudades sudamericanas, y sus paisajes incluyen montañas, bosques subantárticos y canales de aguas frías que se mantienen entre los ambientes menos alterados por la actividad humana. La condesa Elizabeth Bathory fue una noble húngara y también la asesina en serie femenina más prolífica de la historia, según el libro Guinness de los Récords. Cuando estuvo en juicio, más de 300 testigos y víctimas testificaron. Durante el proceso se informó que el número más alto de víctimas que tuvo fue de 650. Fue encarcelada en aislamiento y murió 4 años después. El alcalde de Filadelfia tuvo que emitir un comunicado declarando que es ilegal llenar un contenedor de basura con agua y usarlo como piscina, después de que la gente abriera los hidrantes de incendios para llenarlos durante los meses de verano. La comedia de fumadores de 2001, El lavado, protagonizada por Method Man y Redman, fue dirigida por el hijo de Bob Dylan, Jesse Dylan. Fue su debut como director. Una computadora portátil que contenía muestras de 6 de los programas maliciosos más notorios de la historia, fue subastada como parte de una obra de arte titulada La persistencia del caos, creada por el artista de Internet Guo Odong. La pieza fue concebida para representar de forma tangible las amenazas del mundo digital y alcanzó un precio de venta superior al $1.000.000 durante su subasta. El plato favorito del rey Carlos II de Inglaterra era una porción de huevos con ámbar gris, que es la sustancia que se produce en el sistema digestivo de un cachalote. El actor Viggo Mortensen, de la trilogía de El Señor de los Anillos, habla con fluidez danés, inglés, francés y español. También tiene un nivel conversacional en italiano, entiende noruego y sueco, e incluso tiene algún conocimiento de catalán. Alguien que se mueve nerviosamente con frecuencia es capaz de quemar hasta 350 calorías por día. El movimiento continuo y otros hábitos de pequeños movimientos adicionales son también un rasgo común en las personas delgadas. El astronauta de la NASA Harrison Smith sufrió una reacción alérgica al polvo lunar. Después de recolectar muestras y regresar al módulo, Schmidt todavía tenía polvo en sus botas y en su traje. Cuando se los quitó, se congestionó de inmediato.
En 1990, una anciana fue ingresada al hospital tras contraer neumonía lipoidea debido a la inhalación, luego de rociarse con el producto doble UD40 en un intento de aliviar su reumatismo. Aparentemente, esta era una práctica común entre las personas mayores. Entre 2011 y 2013, China utilizó más cemento del que utilizaron los Estados Unidos durante todo el siglo XX. Este enorme consumo estuvo impulsado por una de las expansiones urbanas más rápidas de la historia, con la construcción de ciudades enteras, redes ferroviarias de alta velocidad, puentes, carreteras, aeropuertos y gigantescos complejos residenciales. Durante esas décadas, millones de personas se trasladaron del campo a las zonas urbanas, generando una demanda sin precedentes de infraestructura. China también alberga algunos de los proyectos de ingeniería más grandes del mundo, y gran parte de ellos requirió cantidades colosales de hormigón. Una cantidad sustancial de hombres afroamericanos experimentan irritación en el rostro causada por el afeitado. Debido a esto, se determinó que Domino's Pizza violaba la Ley de Derechos Civiles de 1964 por tener una política de no usar barba para sus empleados. Todos los parques temáticos de Walt Disney World prohibieron fumar el 1 de mayo de 2019. Los visitantes tendrán que encender sus cigarrillos fuera de los parques en áreas designadas. En el centro de la galaxia Holmberg 15A se encuentra uno de los agujeros negros más masivos conocidos. Los astrónomos estiman que posee una masa de alrededor de 40.000 millones de veces la del Sol, lo que lo convierte en uno de los objetos más extremos descubiertos en el universo. El actor Sir Anthony Hopkins ha estado sobrio desde el 29 de diciembre de 1975, después de despertarse en Arizona sin tener idea de cómo había llegado allí. Tampoco supo que era autista hasta que fue diagnosticado con el síndrome bien entrada su etapa de los 70 años. Durante la época romana antigua, cada año el 11 de junio, las mujeres libres golpeaban ceremoniosamente a una esclava y la expulsaban de la comunidad. Las sandalias de la Estatua de la Libertad miden 7.62 metros de largo. Esto significa que su talla de zapatos es de un colosal 879. En 2018, un ascensor que contenía a 6 personas en un rascacielos de Chicago cayó 84 pisos y las dejó atrapadas dentro. Afortunadamente, los bomberos pudieron rescatar a las víctimas y ninguna de ellas necesitó hospitalización. El asesino en serie Ed Kemper, quien fue retratado en el programa de Netflix Mindhunter, usó su tiempo en prisión para grabar cientos de audiolibros para personas con discapacidad visual. Según la Asociación Automovilística Estadounidense, es ilegal conducir con las luces intermitentes de emergencia encendidas en una gran cantidad de estados de los Estados Unidos. El comediante y autor británico Tony Hawks estaba tan frustrado de que lo confundieran con el patinador Tony Hawk que publicó un libro el 13 de junio de 2019 titulado El ABC del skate de Tony Hawks. El libro no contenía nada sobre el skate. Hawks también ha escrito otros 6 libros. Las aves de la película de terror de Alfred Hitchcock, Los pájaros, fueron alimentadas con una mezcla de trigo y whisky, para que se quedaran paradas en un solo lugar durante un largo periodo de tiempo. Además, uno de los finales alternativos para la película iba a ser una toma del puente Golden Gate completamente cubierto de aves. Para la película Superman de 1978, a Marlon Brando se le pagaron $3.700.000 y se le dio el 11.75% de las ganancias por interpretar al padre de Superman, Jor-El. Solo trabajó durante 13 días y se le dio menos de 21 minutos de tiempo en pantalla. En comparación, a Christopher Reeve se le pagaron $250.000 por interpretar el papel de Superman. Según el miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll Graham Nash, Jimi Hendrix era imbatible en el juego de mesa Risk, especialmente cuando estaba bajo los efectos del LSD. 33 actores de todas las series de Star Trek han aparecido en el programa de dibujos animados Gárgolas, que se emitió desde 1994 hasta 1997. El programa de dibujos animados también contó con 5 escritores de Star Trek en su personal, así como con 2 artistas. Disney World tiene un hotel que solo está abierto para los miembros del Ejército de los Estados Unidos y sus familias, el cual se llama Tonos de Verde. Mientras Catherine Bach interpretaba a Daisy Duke, en el programa Los Duques de Hazzard, sus piernas estaban aseguradas por $1 millón. La primera receta escrita de guacamole en el idioma inglés provino de un pirata llamado William Dampier en el siglo XVII. El vino Shiraz proviene originalmente de Irán. Se remonta al siglo IX y alguna vez fue considerado el mejor vino del mundo. Antes de la Revolución Islámica de 1979, había más de 300 bodegas en Irán.
pero actualmente no queda ninguna. El primer álbum de Santana ni siquiera había sido lanzado para cuando se presentaron en el Festival de Woodstock en 1969. Su álbum debut fue lanzado a finales de ese mes. Antes de convertirse en el famoso escritor conocido como Mark Twain, Samuel Clemens fue piloto de un barco de vapor en el río Mississippi, hasta que estalló la Guerra Civil en 1861. Se le ocurrió el nombre de Mark Twain porque es una referencia náutica que significa 2 brazas de profundidad. El director ejecutivo de Goldman Sachs es David Solomon, y también es un productor de música electrónica que se hace llamar de J de Sol. Johnny Depp rechazó el papel principal en el thriller de 1997 Contracara porque pensó que sería una película sobre hockey. La estrella en ascenso habría protagonizado junto a Nicolas Cage, pero finalmente el papel fue para John Travolta. Martha, la primera esposa del cantante Willie Nelson, una vez lo cosió a las sábanas de la cama y lo golpeó con el palo de una escoba. Según el estudio del abismo visual realizado por Eleanor J. Gibson y Richard DeWalk, los humanos nacen con solo 2 miedos innatos: el miedo a caer y el miedo a los ruidos fuertes. El estudio se realizó en bebés en entornos simulados. El actor Charlie Day ha usado el mismo par de tenis Vans en cada episodio de It's Always Sunny in Philadelphia. En 2014, la aplicación de citas Tinder logró su primera coincidencia en el continente de la Antártida entre 2 científicos de investigación. Un estimado del 3% de la población mundial de 1940 pereció durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad. El director John McTiernan, quien dirigió películas como Depredador, Duro de Matar y La Casa del Octubre Rojo, fue sentenciado a 10 meses en un campamento de prisión federal en Yankton, Dakota del Sur, por mentirle al FBI. Alrededor del 70% de todo el tráfico web del mundo fluye a través del condado de Loudoun en el norte de Virginia. Los niños pequeños tienen más probabilidades de ahogarse en agua dulce que en agua salada, mientras que los niños mayores y los adultos tienen más probabilidades de ahogarse en agua salada que en agua dulce. El pez atún más grande jamás registrado midió 6.4 metros y pesó unos 725.75 kilogramos. También son nadadores extremadamente rápidos a pesar de su gran tamaño, y pueden alcanzar velocidades de hasta 99.7 kilómetros por hora. El simple hecho de tararear ayuda con la producción de óxido nítrico en los senos paranasales, lo cual es una de las defensas del cuerpo para eliminar las bacterias dañinas en el conducto nasal. El término quirúrgico cesárea se originó en la antigua Roma, después de que, según los informes, Julio César fuera extraído de su madre al nacer. Durante los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928, el remero australiano Bobby Pierce lideraba la carrera de cuartos de final cuando una madre pato y sus patitos se cruzaron frente a él. Pierce, de hecho, dejó de remar para dejarlos cruzar de forma segura, pero al hacerlo, uno de sus competidores lo pasó y generó una ventaja de 5 longitudes. En los últimos 1000 metros de la carrera, Pierce no solo pasó a su competidor, sino que aseguró una ventaja de 30 segundos al terminar y estableció un nuevo récord de los Juegos. Al menos 43 edificios en Manhattan, Nueva York, tienen sus propios códigos postales exclusivos según su tamaño, la cantidad de personas que los ocupan y la cantidad de dinero que generan por año. Algunos de estos edificios reciben tanto correo diariamente que gestionarlos mediante un código postal compartido sería poco práctico. Entre ellos se encuentran grandes rascacielos de oficinas, complejos empresariales y sedes corporativas que procesan enormes volúmenes de correspondencia y paquetes. En ciertos casos, un solo edificio puede albergar a decenas de miles de trabajadores y visitantes cada día. Este sistema ayuda a acelerar la clasificación y distribución del correo, permitiendo que millones de envíos lleguen con mayor eficiencia en una de las zonas más densamente pobladas y activas del mundo. En 1866, el estado completo de Mississippi gastó más de la mitad de su presupuesto total en prótesis de extremidades. Esta extraordinaria situación fue una consecuencia directa de la Guerra Civil estadounidense, que dejó a miles de veteranos con amputaciones y otras lesiones graves. Durante los años posteriores al conflicto, varios estados del sur implementaron programas especiales para proporcionar extremidades artificiales a excombatientes que intentaban reconstruir sus vidas. Las prótesis de la época eran mucho más simples que las actuales y solían fabricarse principalmente con madera, cuero y componentes metálicos. Las abejas melíferas suelen dormir entre 5 y 8 horas al día, y algunas se sostienen de las patas de las demás mientras duermen.
Durante estos periodos de descanso, su actividad disminuye notablemente y sus antenas dejan de moverse con la misma frecuencia. El sueño es importante para que puedan procesar información relacionada con la navegación y la localización de fuentes de alimento. Los estudios han demostrado que las abejas privadas de sueño tienen más dificultades para comunicar correctamente la ubicación de las flores mediante su famosa danza. En las colmenas es común observar pequeños grupos descansando juntos, especialmente durante la noche, cuando gran parte de las tareas de recolección se detienen temporalmente. La NASA ha confirmado que la Tierra es más verde que hace 20 años debido al aumento de las tierras verdes en China e India. Los satélites han detectado un incremento significativo de la cobertura vegetal en diversas regiones del planeta, y una gran parte de ese cambio se ha atribuido a programas de reforestación, expansión agrícola e iniciativas de manejo de la tierra en ambos países. China ha llevado a cabo algunos de los proyectos de plantación de árboles más grandes del mundo, mientras que en India el aumento de la producción agrícola también ha contribuido al crecimiento de las áreas verdes observadas desde el espacio. El antiguo auriga romano Gaius Apuleius Diocles fue el atleta profesional mejor pagado de todos los tiempos. Según Peter Strzok, profesor de estudios clásicos, el campeón auriga del siglo II acumuló una fortuna que equivaldría a unos 15.000 millones de dólares en la actualidad. Es ilegal no votar en Australia. Si un ciudadano no presenta una excusa válida de por qué no acudió a votar, se le ordena pagar una multa de $20. El voto obligatorio fue introducido a nivel federal en la década de 1920 con el objetivo de aumentar la participación ciudadana en las elecciones. Desde entonces, Australia ha mantenido regularmente algunos de los niveles de participación electoral más altos del mundo. Los ciudadanos no están obligados a votar por un candidato específico, pero sí a presentarse en las urnas o justificar adecuadamente su ausencia. Un estudio realizado por la Universidad de Durham demostró que algunos cuentos de hadas conocidos son mucho más antiguos de lo que pensábamos. La Bella y la Bestia se puede rastrear hasta linajes indoeuropeos de hace entre 2.500 y 6.000 años. Jack y las habichuelas mágicas, también conocido como el niño que robó el tesoro del ogro, se puede rastrear hasta hace más de 5.000 años. Los Sherpas son un grupo étnico que desciende de la herencia tibetana y son nativos de los Himalayas. Para la mayoría de las personas fuera de Nepal, la palabra Sherpa generalmente significa guías de montaña. Sin embargo, el término originalmente se refiere a un pueblo con su propia cultura, idioma y tradiciones. Muchos Sherpas se hicieron famosos internacionalmente por su papel fundamental en las expediciones al Monte Everest y otras cumbres de gran altitud. Diversos estudios han encontrado que poseen adaptaciones fisiológicas que les permiten desenvolverse mejor en ambientes con bajos niveles de oxígeno. Gracias a su experiencia, conocimiento del terreno y resistencia física, han contribuido al éxito de innumerables ascensos y son considerados una parte esencial de la historia del montañismo en el Himalaya. Barbara Newhall Follett fue una niña prodigio y novelista estadounidense de principios del siglo XX. Su primera novela se publicó en 1927, cuando tenía solo 12 años, y su segunda novela se publicó solo 2 años después, cuando tenía 14. Se casó con un hombre infiel al llegar a la edad adulta y cayó en una profunda depresión. En 1939, a los 25 años, desapareció y nunca más se le volvió a ver. El miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Béisbol, Tim Raines, jugaba con sustancias en el bolsillo trasero de su pantalón y se quedaba dormido en la banca durante los partidos. La asistencia más baja de la historia para un partido de las Grandes Ligas de Béisbol ocurrió el 29 de abril de 2015 entre los Orioles de Baltimore y los Medias Blancas de Chicago. Hubo una cantidad insuficiente de seguridad para el partido debido a los disturbios civiles en Baltimore tras la muerte de Freddie Gray. Debido a esto, no se permitió la entrada a nadie al partido, siendo el primer encuentro sin público de la historia. Los Orioles terminaron derrotando a los Medias Blancas 8-2. Según el investigador Jacob Jolisch, la canción más feliz del mundo es Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra. Jolisch ideó una fórmula al estudiar 126 canciones a lo largo de 50 años, además de encuestar a 2.000 personas para descubrir qué canción las hacía más felices. El número 2 en esta lista fue Don't Stop Me Now de Queen. Según Business Insider, es más saludable comer 2 hamburguesas y nada de papas fritas, en lugar de una hamburguesa y una porción de papas fritas. Esto se debe al hecho de que las papas fritas son calorías vacías.
Drácula ha aparecido en más películas que cualquier otro personaje de terror, con más de 200 apariciones. Esta cifra ni siquiera incluye comedias ni dibujos animados. Desde la publicación de la novela de Bram Stoker en 1897, el personaje ha sido reinterpretado innumerables veces en el cine, la televisión, el teatro y otros medios. Actores de distintas generaciones han dado vida al famoso vampiro, aportando versiones que van desde el aristócrata elegante hasta el monstruo sobrenatural. Las aves son insensibles al compuesto de la capsaicina, que es lo que hace que los chiles sean picantes. De hecho, si los roedores siempre se están comiendo el alimento para aves que colocas afuera, puedes hacerlo picante y eso evitará que se lo coman. Esta diferencia biológica beneficia a muchas plantas productoras de chiles, ya que las aves pueden consumir los frutos y dispersar las semillas a grandes distancias sin dañarlas durante la digestión. Los mamíferos, en cambio, suelen sentir el ardor característico y tienden a evitar estos alimentos. Por esta razón, algunos fabricantes de alimento para aves añaden extractos de chile a sus mezclas para desalentar a ardillas y otros visitantes no deseados. Hubo muchos casos registrados de grandes migraciones de ardillas a través de los Estados Unidos en los años 1800. En el sureste de Wisconsin, en 1842, 500 millones de ardillas grises pasaron por la zona durante 4 semanas. Testigos de la época describieron corrientes ininterrumpidas de animales que cruzaban campos, ríos y bosques, llegando a oscurecer partes del paisaje. Estos desplazamientos masivos eran posibles porque gran parte del este de Norteamérica estaba cubierta por extensos bosques continuos que ofrecían alimento y refugio. Algunas ardillas incluso eran vistas nadando largas distancias para continuar su recorrido. Aunque las nutrias marinas buscan comida solas, forman grupos flotantes al agarrarse unas de otras. El grupo más grande jamás visto contenía más de 2000 nutrias marinas. Estos grupos, conocidos como balsas, ayudan a evitar que los animales se separen mientras descansan en el océano. Con frecuencia también se envuelven en bosques de algas marinas para mantenerse en su lugar y no ser arrastradas por las corrientes. Las nutrias marinas poseen uno de los pelajes más densos del reino animal, con cientos de miles de pelos por centímetro cuadrado. Una adaptación esencial porque carecen de la gruesa capa de grasa que tienen muchas otras especies marinas. Se recomienda encarecidamente a los apicultores no comer plátanos antes de interactuar con las abejas, debido a que la fruta contiene un compuesto que activa su feromona de alarma. Si las abejas notan esto en el aliento de su apicultor, se volverán extremadamente agresivas. Algunos apicultores experimentados afirman que el olor de un plátano maduro se parece notablemente al aroma liberado por las abejas guardianas cuando perciben una amenaza cerca de la colmena. Por esta razón, además de evitar ciertos alimentos, muchos también procuran no utilizar perfumes intensos, lociones perfumadas o productos con aromas fuertes antes de trabajar con sus enjambres. Los episodios de South Park se escriben, animan y producen en 6 días para que el programa de televisión pueda mantenerse al día con los acontecimientos actuales. Este ritmo de trabajo es excepcionalmente rápido para una serie animada, ya que muchas producciones similares tardan meses en completar un solo episodio. Gracias a este proceso, los creadores han podido incluir referencias a noticias y eventos ocurridos apenas unos días antes de la emisión. El método fue documentado en un famoso especial detrás de cámaras que mostró cómo decenas de artistas, guionistas y técnicos trabajan contrarreloj para cumplir con los plazos. Costco diseña intencionalmente sus tiendas sin letreros para que los clientes puedan caminar por todos los pasillos en busca de cosas para comprar. Además, la ubicación de muchos productos cambia periódicamente, lo que anima a los compradores a recorrer más áreas del almacén durante cada visita. La empresa también ofrece una selección limitada de artículos en comparación con los supermercados tradicionales, concentrándose en productos de alta rotación y compras al por mayor. La banda de rock cómico Tenacious D, integrada por Jack Black y Kyle Gass, obtuvo su nombre del término defensa tenaz. Esta frase era utilizada por el locutor deportivo Marv Albert durante los partidos de la NBA. Según una investigación publicada en Animal Cognition, las ratas pueden tener empatía. Durante un experimento se les dio a elegir entre un trozo de chocolate o salvar a una de sus compañeras de ahogarse, y elegían salvar a su compañera en peligro. Este hallazgo se suma a otros estudios que sugieren que las ratas son animales socialmente complejos, capaces de reconocer a individuos familiares y reaccionar al estado emocional de otros miembros de su grupo. También se ha observado que pueden colaborar para obtener recompensas y aprender unas de otras mediante la observación. Su inteligencia y comportamiento social son algunas de las razones por las que han sido utilizadas durante décadas en investigaciones sobre memoria, aprendizaje y toma de decisiones.
Más de 100 plantas de marihuana brotaron en el campo de juego del Anaheim Stadium en 1976, luego de un concierto de The Who. Se cree que las semillas fueron arrojadas al suelo por asistentes al evento, y permanecieron ocultas hasta que comenzaron a germinar semanas después. Los jardineros del estadio quedaron sorprendidos al descubrir las plantas creciendo entre el césped del recinto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la carne de carnero era un plato común en Estados Unidos. Los soldados en el campo de batalla la comían enlatada con tanta frecuencia que se hartaron tanto de ella que, para cuando regresaron a casa, no quisieron volver a verla jamás. Esto llevó al declive del plato. El esmalte dental es capaz de repararse a sí mismo mediante el uso de minerales de la saliva, así como del fluoruro de la pasta de dientes y de la mayor parte de nuestro suministro de agua. Este proceso, conocido como remineralización, ocurre de manera constante y ayuda a reparar daños microscópicos causados por los ácidos producidos por las bacterias de la boca y por ciertos alimentos y bebidas. La saliva desempeña un papel fundamental porque aporta calcio y fosfato, además de ayudar a neutralizar los ácidos. Sin embargo, si el desgaste o la caries avanzan demasiado, el esmalte no puede regenerar completamente la estructura perdida. A las zarigüeyas les encanta comer garrapatas y prácticamente eliminarán a todas ellas de tu jardín en una sola temporada. Una sola es capaz de comerse 5,000 garrapatas. Además de alimentarse de numerosos invertebrados, las zarigüeyas también consumen babosas, escarabajos, pequeños roedores, frutas y carroña, por lo que desempeñan un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas. Son animales sorprendentemente resistentes y poseen una notable inmunidad natural frente a varios venenos y enfermedades. Aunque a menudo son malinterpretadas por su apariencia, suelen ser animales tranquilos y poco agresivos. Cuando se sienten amenazadas, es más común que intenten huir o que recurran a la famosa estrategia de hacerse las muertas antes que atacar. La canción Schools Out de Alice Cooper en 1972 se inspiró en una pregunta que le hicieron a Cooper. La pregunta fue, ¿cuál es el mejor momento de 3 minutos de tu vida? Él respondió que era la mañana de Navidad y los últimos 3 minutos de escuela del año. Cooper dijo que si podían capturar esos 3 minutos en una canción, iba a ser algo grande. En 2016, la estrella más cercana a nosotros, llamada Próxima Centauri, produjo una llamarada solar tan poderosa que fue visible para nosotros aquí en la Tierra. Los científicos concluyeron que los planetas alrededor de la estrella casi no tienen posibilidades de ser habitables y son bolas de roca sin vida. Debido a una promoción de cervecerías rivales en Camerún en 2005, las tapas de las botellas de cerveza se utilizaron como una forma de moneda. Las compañías imprimían premios y recompensas debajo de las tapas, lo que hizo que algunas adquirieran un valor inmediato entre los consumidores. En ciertos lugares, las personas comenzaron a intercambiarlas por bienes y servicios, o a utilizarlas para saldar pequeñas deudas, ya que podían canjearse por bebidas, dinero en efectivo u otros premios. El fenómeno se extendió con tal rapidez que las tapas llegaron a circular de mano en mano como si fueran fichas de intercambio. El rascacielos Walkie Talkie de Londres tuvo que ser equipado con un parasol porque el reflejo del sol en uno de sus lados se calentaba tanto que derretía autos e incluso causó un incendio en una barbería de la calle. El verdadero nombre del actor Michael Caine es Maurice Micklewhite y también fue su nombre legal hasta 2016. Cambió legalmente su nombre a Michael Caine debido al aumento de la seguridad en los aeropuertos. Dijo que tenía que permanecer con el personal de seguridad durante 1 hora para demostrar que el pasaporte que llevaba era suyo. El cerebro de las ardillas comienza a expandirse en la temporada de otoño e invierno, para ayudarlas a recordar dónde enterraron todas sus nueces. Cuando llega la primavera, se encoge de nuevo a su tamaño normal. Los estudios han encontrado cambios estacionales en regiones cerebrales relacionadas con la memoria espacial, una habilidad fundamental para animales que almacenan miles de semillas y frutos en numerosos escondites. Algunas especies pueden recuperar una gran parte de sus reservas incluso meses después de haberlas ocultado. Curiosamente, las nueces olvidadas también benefician a los bosques, ya que muchas terminan germinando y convirtiéndose en nuevos árboles. El pan rebanado fue ilegal en los Estados Unidos desde enero de 1943 hasta marzo de 1943 para conservar los recursos para la Segunda Guerra Mundial. Los países que tienen la terminación -stan, como Afganistán y Pakistán, se llaman así porque el sufijo -stan es una antigua palabra persa que significa tierra, nación o lugar. La fórmula química de la solución salina que hace que el queso derretido sea suave y cremoso se deletrea Nacho, siendo esta Na3C6H5 o 7.
Los burros son capaces de ser excelentes trabajadores agrícolas y protegerán al ganado de depredadores como los coyotes y los perros callejeros. Según Jan Donner, autora de Guardianes de Ganado, uso de perros, burros y llamas para proteger a su rebaño. Los burros pueden enfrentarse a los mismos depredadores que los perros, como mapaches y aves, pero tampoco lo mantendrán despierto toda la noche ladrando. Cuando Dan Rather era reportero, quería experimentar los efectos de la heroína y escribir una historia al respecto. Convenció a la policía de que le diera una dosis. Antes de morir, Iván el Terrible nunca le contó a nadie sobre una biblioteca secreta que heredó de su padre, y todavía se sigue buscando hoy en día. Se dice que la biblioteca contiene raras obras griegas, latinas, chinas y egipcias. El verdadero nombre del actor y comediante Jamie Foxx es Eric Marlon Bishop. Cambió su nombre a Jamie porque descubrió que las mujeres eran llamadas primero en el club donde se presentaba, y quería evitar cualquier tipo de sesgo. Eligió Fox como su apellido debido al comediante Red Fox. Según los registros militares de los Países Bajos, los hombres holandeses han crecido un promedio de 20 centímetros en los últimos 150 años. En la actualidad, los neerlandeses se encuentran entre las poblaciones más altas del mundo, con una estatura promedio notablemente superior a la de muchas otras naciones. Los investigadores suelen atribuir este aumento a una combinación de factores como una mejor nutrición, avances en la atención médica, condiciones sanitarias más favorables y una menor incidencia de enfermedades durante la infancia. El cambio ha sido tan pronunciado que muchas construcciones, muebles y estándares de diseño del país han tenido que adaptarse gradualmente a una población cada vez más alta. El caricaturista y empresario Robert Ripley, de Aunque usted no lo crea de Ripley, se convirtió en el campeón de balonmano del estado de Nueva York en 1926. Cada año se otorgan entre 40,000 y 45,000 doctorados en los Estados Unidos. Sin embargo, las fábricas de diplomas otorgan más de 50,000 doctorados falsos cada año. Esto significa que más de la mitad de las personas que afirman tener un doctorado poseen uno falso. Halloween is Grinch Night fue una precuela de 1977 de Cómo el Grinch robó la Navidad que se emitió en ABC. Ganó el premio Emmy en horario estelar al programa infantil destacado en 1978. Aunque podamos pensar que la rueda fue la primera invención de los humanos, existen varios inventos importantes que la preceden. Las agujas de coser, la tela, la cuerda, el tejido de cestas, los botes y la flauta se inventaron antes que ella. Algunas de estas tecnologías tienen decenas de miles de años de antigüedad y fueron esenciales para la supervivencia humana mucho antes de la aparición de los vehículos con ruedas. Las agujas permitieron confeccionar ropa ajustada para climas fríos, mientras que las cuerdas y cestas facilitaron el transporte y almacenamiento de alimentos. También se han encontrado flautas prehistóricas fabricadas con huesos de aves y marfil, consideradas entre los instrumentos musicales más antiguos conocidos. Johnny Gilbert, la legendaria voz del programa de concursos Jeopardy, tiene actualmente 97 años. A pesar de su edad, continúa participando en el programa y es reconocido como una de las figuras más longevas y duraderas de la historia de la televisión estadounidense. El guacamayo de Spix, el ave azul que inspiró al personaje principal de la película animada Río, estuvo considerado extinto en estado silvestre durante años, debido principalmente a la pérdida de hábitat y la captura ilegal. Gracias a programas de conservación y reintroducción, actualmente existen ejemplares viviendo nuevamente en la naturaleza de Brasil, aunque la especie sigue siendo una de las aves más amenazadas del mundo. Ben Stiller ideó la idea para la película de comedia Una guerra de película mientras trabajaba en el set de El Imperio del Sol en 1987, y escuchaba a los actores contar sus experiencias sobre el campamento de entrenamiento, como si realmente hubieran ido a la guerra. Según David Brooks del New York Times, el pueblo judío representa aproximadamente el 0.2% de la población mundial, pero constituye el 54% de los campeones mundiales de ajedrez. En 1945, los planificadores de defensa de los Estados Unidos determinaron que se necesitarían 204 bombas atómicas para destruir por completo a la Unión Soviética. El actor Cary Grant tomó LSD un estimado de 100 veces desde el año 1958 hasta 1961 para buscar paz interior y significado. Él dijo que el resultado de estas sesiones fue un renacimiento. El actor Keanu Reeves fue cuidado por Alice Cooper cuando era un niño, mientras su madre trabajaba en el diseño de vestuario. El actor afirmó que no recordaba mucho de la experiencia, excepto que había caca de imitación en el refrigerador. La pelea anual de almohadas en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point
Fue prohibida después de que 30 cadetes de primer año resultaran heridos por un enfrentamiento. A 24 de ellos incluso se les diagnosticó una conmoción cerebral. La palabra calcomanía proviene de decalcomanía, que es la técnica que transfiere grabados e impresiones a la cerámica u otros materiales. Para la película Cujo de 1983, se utilizaron entre 5 y 13 perros para la filmación, y se tuvo que atar todas sus colas con hilo de pescar, porque las movían de la emoción todo el tiempo. Los dulces Sour Patch Kids se llamaban originalmente Mars Men hasta 1985, cuando se les cambió el nombre para capitalizar el éxito de Cabbage Patch Kids. Desde 2016, el actor Matthew McConaughey ha estado enseñando un curso de cinematografía en la Universidad de Texas en Austin. Cuando la leyenda del jazz Duke Ellington era un niño, él y sus amigos jugaban al béisbol al aire libre. El presidente Theodore Roosevelt a veces pasaba montado en su caballo y se quedaba mirando a Ellington y a sus amigos jugar. El estudio de animación Topcraft, conocido por la película animada de 1977, El Hobbit, terminó dividiéndose en dos estudios. Uno pasó a crear el programa de televisión Thundercats y el otro se convirtió en Estudio Ghibli. Candido Enzo Jacuzzi fue un inmigrante italiano en los Estados Unidos que inventó la bañera de hidromasaje Jacuzzi para ayudar a su hijo de 15 meses, Kenny Jacuzzi, quien nació con artritis reumatoide. El director George Lucas le presentó el concepto de la exitosa película Cazadores del Arca Perdida a su amigo Steven Spielberg, mientras construían un castillo de arena en el hotel Mauna Kea Beach en Hawái. Al actor Thomas Jane se le ofreció primero el papel de Rick Grimes en la serie de televisión The Walking Dead. Sin embargo, lo rechazó para interpretar el papel principal en Hung, donde interpretaba a un gigolo. Según una investigación de la Universidad de Cambridge, los niños obtienen más satisfacción de la relación con sus mascotas que con sus propios hermanos y hermanas. También se llevan mejor con sus mascotas que con sus hermanos. El comediante Steve Martin ha ganado más premios por tocar el banjo y la música bluegrass que por la comedia. La potencia máxima que un caballo es capaz de generar es de 15 caballos de fuerza. El rendimiento máximo que un ser humano puede crear es un poco más de un caballo de fuerza. Los caballos pueden alcanzar esa enorme potencia durante intervalos muy cortos, especialmente al arrancar o realizar esfuerzos explosivos. En las competiciones ecuestres y en las carreras, su musculatura les permite desarrollar una fuerza impresionante en cuestión de segundos. Por su parte, los atletas de élite pueden superar temporalmente un caballo de fuerza durante un sprint o un esfuerzo máximo, aunque solo por breves instantes. La potencia sostenida de una persona promedio suele ser mucho menor, generalmente comparable a la de una bombilla doméstica potente. Las manzanas Pink Pearl son rojas por dentro. Fueron desarrolladas en 1944 por un criador de California llamado Albert Ether. Su llamativa pulpa rosada a roja se debe a la presencia de pigmentos naturales llamados antocianinas, los mismos compuestos que aportan color a muchas bayas y uvas. Además de su aspecto inusual, estas manzanas son apreciadas por su sabor equilibrado entre dulce y ácido. Cuando se cortan o se utilizan en repostería, conservan gran parte de su color, lo que las hace especialmente populares para preparar tartas, sidras y postres llamativos. Existen varias variedades de manzanas de pulpa roja, pero Pink Pearl sigue siendo una de las más conocidas y distintivas. Cuando la cantante de pop Lady Gaga era estudiante de primer año en la Universidad de Nueva York, se topó con un grupo de Facebook creado por sus compañeros de clase. El grupo se titulaba Stephanie Germanotta, Nunca serás famosa. La página también contenía comentarios hirientes que la calificaban de buscona de atención y otros comentarios que preguntaban quién se creía que era. Ella abandonó la escuela un año después para concentrarse por completo en su carrera musical. El famoso video de YouTube de Keyboard Cat se filmó originalmente en 1984 y fue protagonizado por una gata llamada Fatso. Desafortunadamente, Fatso murió en 1987, 20 años antes de que el video se volviera viral. El rey Jorge V del Reino Unido recibió la eutanasia mediante una inyección con 750 miligramos de morfina y 1 gramo de cocaína. Los miembros del equipo de pits de NASCAR solían ser mecánicos que se sometían a entrenamiento físico. Sin embargo, hoy en día hay más atletas que entrenan para ser mecánicos debido a lo físicamente exigente que es el trabajo. Al momento de aparearse, las nutrias marinas machos muerden la nariz de la hembra, lo que generalmente la ensangrienta y le deja cicatrices. Antoine Auguste Parmentier fue el responsable de la popularización de las papas en Francia a finales de los años 1700. Él colocaba guardias alrededor de su cultivo de papas durante el día, para dar a entender que escondía objetos de valor,
y por la noche dejaba el huerto desatendido para que la gente pudiera robar sus papas y disfrutar de ellas. También inventó recetas con papas, fundó una escuela de panadería y estudió métodos de refrigeración de alimentos. Adolf Hitler, Joseph Stalin y Benito Mussolini fueron nominados al Premio Nobel de la Paz en algún momento de sus vidas. Alaska, Arizona, Utah, Indiana, Kentucky, Pensilvania, Virginia Occidental y Tennessee tienen armas de fuego oficiales del estado. Estas designaciones suelen reconocer modelos que desempeñaron un papel importante en la historia, la cultura o el desarrollo de cada región. En muchos casos se trata de armas asociadas con acontecimientos históricos, la expansión hacia el oeste o la fabricación local. La práctica es similar a la de nombrar aves, flores o minerales oficiales del estado. Desde 1968, Snoopy, de la historieta Peanuts, ha sido la mascota oficial de seguridad de la NASA. Cada misión desde entonces ha viajado con un Snoopy de plata a bordo y, una vez de regreso en la Tierra, se otorga como premio a un civil que haya trabajado para mantener a los astronautas a salvo. El actor y comediante Seth Rogen tuvo un pulpo con su nombre en el acuario de Vancouver. Su nombre es Seth Rogen debido a que los pulpos son cefalópodos. Desde el comienzo del siglo XX, se han formado 25 nuevas islas en el océano debido al vulcanismo, la erosión y el retroceso de los glaciares. La canción de los Beach Boys Never Learn Not to Love es una versión modificada de una canción escrita originalmente por Charles Manson llamada Cease to Exist. El área total de contacto entre las ruedas de un tren y la vía es ligeramente mayor que el tamaño de una moneda de $1 de plata. La gran figura culinaria Julia Child ayudó en el desarrollo de un repelente de tiburones para los soldados caídos en el océano durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1988, es ilegal que las personas ciegas cacen en Wisconsin, incluso si cuentan con una licencia de caza. A pesar de que el actor Paul Newman dejó de fumar 30 años antes de su muerte, falleció a causa de cáncer de pulmón. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.